antes que nada, quiero empezar con una pregunta. Si el Señor les dijera o alguien les dijera, si pudieras elegir entre ser rico o ser sabio, ¿qué elegirías? ¿Y por qué? Obviamente esta es una pregunta retórica, ¿verdad? Yo se la hice a mi hija y mi hija me dijo, pues claro, mami, que yo iba a escoger ser sabia, porque si soy sabia, pues entonces voy a saber cómo hacer mucho dinero. Claro, Entonces, claro que sabia. dije, bueno, ok. Entonces, la semana pasada vimos que Dios tiene la última palabra sobre nuestros planes. Hablamos de la soberanía de Dios, ¿recuerdan? Y entonces hoy vamos a estar estudiando cómo debemos vivir a la luz de esa realidad, de la realidad que Dios lo controla todo y de que Él es soberano. Entonces, Proverbios 16 nos presenta una serie de contrastes que nos van a revelar lo que Dios valora más, ¿ok? Y el camino que lleva a la vida verdadera. Y vamos a encontrar este patrón que es la frase, mejor es que. Aquí Salomón nos va a enseñar a evaluar las cosas y las situaciones con las pesas de Dios, es decir, con las medidas del Señor, con el estándar de Dios, no con mi estándar, no como yo me sienta, no con sentimientos, ni con los estándares del mundo, sino con los estándares del Señor. ¿Ven? Entonces vamos a comenzar con mejor es poco con justicia que mucho con injusticia. Proverbios 16:8 dice, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Aquí la palabra justicia en hebreo significa rectitud, estar en correcta relación con Dios y con otros. Y por el contrario, la palabra injusticia significa sin tener un juicio recto, obteniendo de manera incorrecta. Entonces, ¿cuál es el principio de lo que Dios quiere enseñarnos? Que la cantidad nunca justifica el método. Y Dios prefiere poco obtenido correctamente que abundancia obtenida de mala manera. Yo les comentaba que cuando regresé de mi viaje a México, una de las personas que trabajaba ahí en los stands de Turkish Airlines en México, me decía que llevaba yo un extra peso, ¿no? Entonces yo le pregunté que cuánto costaba pagar el extra peso, ¿no? Y me dijo, híjole, son $200. Y yo dije, pero es que es demasiado dinero eso, ¿no? Y entonces me dijo, pero bueno, yo se lo podría dejar en 50. Y le digo, sí, y yo todavía inocente le pregunto, sí, pues entonces sí. Y me dice, pero los $50 nos lo tiene que dar directamente a nosotros. Y entonces dije, esto ya no me gusta cómo huele. Y me acerqué y le pregunté, le dije, oye, entonces esto es como dar una mordida. Y me dice, pues, más o menos. Y le digo, híjole, ¿qué crees? Que lo siento mucho, pero soy cristiana y y hacer esto es un pecado grave, así que no. Prefiero tirar cosas a la basura, prefiero no llevarme el peso extra a tener que pagar. Y entonces él me dijo, bueno, no, entonces no hay problema. Yo no sé si se espantó o qué, pero no me cobró ni los $50 ni los $200. Y gracias a Dios que pasé con mis cosas porque nadie me dijo nada. Aquí a lo que voy es que las personas que ganan o que tratan de tener una ganancia de manera injusta, de manera incorrecta, de manera que los va a poner en una relación mala con el Señor, generalmente esas ganancias nunca van a dar un fruto ni una bendición verdadera. Y se van a dar cuenta que las personas que actúan así con injusticia, de repente se les descomponen las cosas en la casa, tienen un accidente en el coche, tienen que pagar medicina, como que empiezan a surgir problemas donde el dinero se va a empezar a ir como agua y en realidad ese dinero mal obtenido no va a traer ninguna bendición. Ahora, tenemos que aplicar este versículo de manera práctica a nuestras vidas. Entonces hay que pensar, por ejemplo, en el trabajo, ¿cómo obtengo mis ganancias? Claro, que estamos hablando del dinero, ¿verdad? Estoy haciendo mi trabajo honestamente, correctamente, de verdad, estoy tratando de ganarme lo que me están pagando. Pero ¿qué tal en las relaciones? Porque esto tampoco se trata nada más de cosas materiales. Hay veces que quizá
caigamos en la tentación de manipular a las personas, de chantajearlas, a lo mejor, ay, me siento mal, no sé, qué sé yo, para conseguir lo que queremos. Eso también es una forma de tratar de obtener ganancias de mala manera, de manera injusta. Quizá hasta en el ministerio, en la iglesia, ¿qué estamos buscando? He conocido hermanos, desafortunadamente, que se juntan con otros hermanos y los tratan bien simplemente para obtener un dinero, para pedirles prestado dinero. Entonces, tenemos que reflexionar y ponernos a pensar si hay alguna área en nuestra vida donde somos presionados y a valorar resultados sobre la integridad. Estamos haciendo cosas que nos hagan, ahora sí que vender nuestra integridad. Entonces tenemos que saber que eso obviamente no es lo que Dios quiere, que el estándar de Dios para nosotros es llevar una vida íntegra, aunque eso signifique pocas ganancias, aunque eso signifique no tener u obtener lo que nosotros quisiéramos o deseamos. Amén. Nuestro segundo tema es el rey sabio, ¿ok? Y estos versículos nos presentan el modelo de un liderazgo justo, ¿ok? Entonces el Señor nos va a demostrar, mejor es que, vamos a ver, versículo 12 dice, el rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia. La ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. Versículo 14. Y versículo 15 dice, el rostro radiante del rey es signo de vida. Su favor es como lluvia en primavera. Vamos a ver. El liderazgo tiene peso. Entonces, nosotros tenemos un modelo de liderazgo a seguir, que obviamente es nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros, en diferentes grados, tenemos un liderazgo en nuestra vida. Quizás somos líderes de nuestros hijos en la casa, quizás somos líderes de otras personas en nuestros trabajos. Yo como profesora en la escuela soy líder de mis alumnos y soy líder de la iglesia. Quizá tenemos hermanos más pequeños, entonces somos como líderes de los hermanos pequeños. Entonces tenemos que saber que nuestro liderazgo tiene peso, ¿ok? Y que nosotros, que nuestra posición de liderazgo no nos va a eximir de la justicia ni nos va a dar más privilegios, sino que al contrario, nos va a hacer más responsables, ¿ok? Entonces tenemos que ser buenos líderes. Aquí las escrituras que acabamos de leer, en uno de ellos dice que el favor del rey es como lluvia en primavera. En Israel se le llamaba lluvia tardía a las lluvias que venían en marzo o en abril y eran súper importantes para la cosecha. Entonces, si la escritura nos dice que el favor, la gracia que uno se gana de los líderes es como una lluvia en primavera, eso quiere decir que la benevolencia, la bondad del líder, de alguna manera trae vida y bendición. ¿Ok? Entonces, tenemos que traer vida y bendición a las personas a las que estamos liderando. Ahora, si nos ponemos de la otra parte, tenemos que aprender a responder sabiamente ante la autoridad, porque todos nosotros también tenemos líderes. En mi caso, mi esposo es mi líder es Cristo también. Tengo jefes en la escuela que son mis líderes. Entonces, yo tengo que aprender a obedecer esas autoridades, sean buenas o sean malas. Y cuando yo actúo de manera íntegra, créanme que sean buenos o sean malos, se va a mostrar su favor sobre nosotros y eso nos va a traer vida y bendición, obviamente la bendición del Señor. Claro que hay líderes que actúan con injusticia y eso lo único que hacen es destruir, pero recuerden que como líderes van a tener que dar cuentas al Señor de todos sus actos. Nosotros seamos buenos líderes y obedezcamos a nuestros líderes para tener su favor, que es gracia realmente que viene de nuestro Señor. El siguiente tema es el valor incomparable de la sabiduría. El versículo 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Y el versículo 22 dice, fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. Vamos a ver aquí, fuente de vida. La palabra del Señor es fuente de vida. Entonces, una fuente, un manantial,
es algo que brota continuamente. Entonces la sabiduría no es un depósito que el Señor nos dé y se quede ya ahí estático, sino que sigue saliendo y nosotros con esa sabiduría podemos también llevar sabiduría a otras personas. Entonces, es una fuente que sigue dando. En el versículo 22 hay algo irónico. Aquí nos dicen en otras versiones que un necio enseñando produce más necios. Si es como que el contraste. La fuente de sabiduría da y da y da. Pero si uno necio está tratando de enseñar, pues de su necedad va a salir más necedad, no va a salir nunca sabiduría. Entonces siempre hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿quiero ser sabio o quiero ser necio? Y lo que salga de mí va a ser o sabiduría o va a ser necedad. No, no hay medios, ¿ok? No puedo ser medio sabio y medio necio. No se puede mezclar eso. Entonces tenemos que decidir en nuestra mente y transformar nuestro pensamiento y decir, no, yo quiero ser sabio. Y entonces el Señor nos va a ir dando esa fortaleza y esta palabra que es la que nos va a transformar para poder nosotros realmente ser una fuente de vida para otras personas. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que estoy buscando de adquirir? ¿Realmente éxito mundano, dinero, eh, cosas que yo quiero aquí materiales o cosas que van a satisfacer mis deseos carnales? ¿O quiero sabiduría? Voy a invertir en obtener sabiduría. ¿Qué significa invertir? Estoy leyendo mi libro de proverbios, estoy leyendo la palabra del Señor, estoy escuchando su palabra, estoy tratando de acercarme, se lo pido directamente porque la palabra dice que si necesitamos sabiduría, que se la pidamos, que Él nos la va a dar. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía? ¿En el oro y en la plata o en obtener sabiduría? Amén. Siguiente tema es el camino del recto contra el camino del necio. Esos son versículos muy fuertes. El versículo 17 dice, el camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Y el 25 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces, aquí el versículo 25 es casi idéntico a otro proverbio que está en 14:12 y es una repetición que indica un énfasis. Aquí Dios nos está diciendo, hey, pon atención, esto es muy importante. Aquí la palabra parece recto o recto es la palabra hebrea yashar, que significa correcto o justo. Y aquí hay algo muy, muy peligroso, que es el engaño que nosotros mismos nos hacemos. El engaño es que el camino malo puede verse bien, para nosotros puede verse muy bien, pero eso es precisamente lo que le hace peligroso. ¿Y cuáles son las señales de peligro de un camino que parece derecho, pero que lleva a la muerte? Entonces, el principio que tenemos que aprender es que la apariencia no determina la realidad. Un camino puede parecer lógico, atractivo, incluso hasta puede parecer un camino de bendición y aún así llevar a la destrucción. Podemos decirnos, no, es que todos lo hacen, o me hace sentir bien, nadie sale herido, Dios quiere que sea feliz, o a veces hasta dice, no, es que es una bendición, voy a bendecir. Yo me acuerdo mucho de un testimonio que dio Cristo una vez, donde una señora estaba fuera de un supermercado pidiendo ayuda porque necesitaba comprar leche para el bebé o no sé. Y entonces Chris dijo, bueno, ok, vamos. Y se metió la señora con ella al supermercado, pero la señora en lugar de agarrar nada más leche o lo que necesitaba, empezó a agarrar un montón de cosas al carrito. Entonces, podría parecer que ese camino realmente es bueno. Bendecir a las personas, ser generoso, pues claro que es bueno, ¿verdad? Pero cuando no lo hacemos con la dirección del Señor, eso lleva a la destrucción, eso lleva a algo que no va a terminar bien. Entonces, aquí nuestro, lo que debemos entender de aquí es que nunca debemos hacer nada sin dirección del Señor, por muy buenos que los caminos nos parezcan, por muy justos que nos parezcan, porque nuestro corazón es engañoso. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, debemos tener cuidado. Siempre, yo se los he dicho 1000 veces, a esta congregación siempre les digo, no se muevan sin dirección del Señor. Oren. Si no están seguros, busquen confirmación, lean la palabra, busquen el consejo de los sabios.
Y el Señor definitivamente va a contestar, pero no se muevan sin dirección porque esos caminos que nos parecen rectos y justos nos pueden llevar a la perdición, a la destrucción. Amén. Nuestro siguiente tema es el orgullo, que es la raíz de la caída. ¿Ok? Este tema es difícil porque, ahorita vamos a ver. Dice el versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Versículo 19. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Aquí la palabra destrucción significa ruina total, significa un quebrantamiento total. Y altanería significa literalmente altura de espíritu, es una postura elevada, es una soberbia, ¿ok? Vamos a ver. Aquí vemos que hay un patrón que sigue el orgullo, ¿ok? Esta secuencia va así. La altivez de espíritu nos conduce a la soberbia y la soberbia nos va a llevar a la caída, tarde o temprano. Y una caída, pues obviamente nos va a quebrar. Si alguien se cae de un quinto piso, obviamente se le van a romper los huesos, pues es lo mismo espiritualmente. Y tenemos algunos ejemplos, porque este quebrantamiento puede llevarnos por dos caminos. Uno, nos puede llevar al arrepentimiento verdadero, que es lo que Dios esperaría de nosotros, o nos puede llevar a simplemente tener un remordimiento, porque pues sí, nos dolió la caída, pero nuestro orgullo sigue ahí y por orgullo no nos arrepentimos de verdad y no vamos con el Señor. Por ejemplo, Satanás. Ese va a caer, obviamente, y se va a quebrantar todito, pero aún así su orgullo no le va a permitir volverse al Señor ni arrepentirse. Lo sabemos porque la escritura lo dice, que el Señor va a terminar con Satanás y con sus obras. Entonces, sabemos que este personaje no se va a arrepentir nunca, ni siquiera se va a sentir mal quizás de toda la maldad que está haciendo, pero el Señor le va a dar su merecido. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Usías. Usías era un rey de Israel que comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Y dice la Biblia que cuando ya era fuerte, porque tenía, obtuvo muchas victorias militares, cuando ya era fuerte, dice la Biblia que su corazón se enalteció. Entonces se volvió muy orgulloso y eso desagradó muchísimo al Señor. Él no se arrepintió. Quizás se sintió mal, pero nunca se arrepintió ni fue a pedirle perdón al Señor, porque la Biblia dice que cuando su corazón se enalteció y el Señor y al Señor le desagradó, le llegó una enfermedad de la piel y entonces dice que murió teniendo esa enfermedad, que él nunca se curó. Eso que nos dice que él nunca realmente se arrepintió y su orgullo no le permitió volverse al Señor. Por otra parte, tenemos la historia de Nabucodonosor, un rey de Babilonia, que también se enorgulleció y él dijo que todo lo que había hecho, todo su imperio, pues era porque él lo hizo. Dice Daniel 4, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y entonces el Señor le mandó una advertencia, le dijo, no fuiste tú, fui yo, así que arrepiéntete. Bueno, estoy parafraseando. Y entonces pasó un tiempo y Nabucodonosor se le olvidó y siguió en su orgullo, en su soberbia, y el Señor lo castigó por 7 años, lo hizo andar por el bosque como un animal salvaje, es decir, perdió la cabeza, se volvió loco por un tiempo, y cuando volvió en sí, reconoció al Señor, se volvió al Señor, y el Señor lo bendijo y bendijo su reino. Entonces, si somos orgullosos, si nosotros decidimos lo que es mejor para nosotros mismos, si nosotros no somos humildes, el Señor nos va a quebrantar. Entonces, porque la soberbia nos va a llevar a una caída y ese quebrantamiento va a ser doloroso. Y entonces vamos a tener dos opciones, o nos arrepentimos o vamos a seguir en nuestro orgullo. Entonces, ¿cuál es la aplicación? El orgullo es el pecado que no vemos en nosotros mismos. Necesitamos personas que nos digan la verdad y la humildad para escucharla. Y aquí está lo fuerte, porque el orgullo no es algo que podamos reconocer fácilmente en nosotros, porque puede ser sutil. Hay muchos tipos de orgullo y podrían parecernos que las actitudes que tenemos son las correctas, parecen a veces hasta espirituales, pero cuando las analizamos realmente
ojos del Señor, nos damos cuenta que en realidad nuestras actitudes son orgullo y no lo podemos ver nosotros. Necesitamos que alguien nos diga. Lo que nos va a tocar a nosotros es tener la humildad suficiente para reconocer que estamos en pecado de orgullo y volvernos al Señor y aceptar la corrección del Señor antes de que seamos quebrantados. ¿Qué necesidad hay de caernos y de ser quebrantados si lo podemos hacer desde antes? Siempre hay que pedirle al Señor, examíname, Señor, si hay algo en mi corazón que no te gusta, sácalo, muéstralo, por favor, y el Señor nos lo va a mostrar. Entonces, ese es un hábito que podemos tomar todos los días. Señor, muéstrame qué hay dentro de mí que no te agrada. Mi Cris, ¿levantaste la mano? Sí, y claro que empezando por uno, ¿no? Porque siempre, como dices tú, a veces uno no se da cuenta, pero ahí hay algo. Pero cuando uno se da cuenta de las demás personas, por ejemplo, y que uno sabe que está eso y que por causa del orgullo no se abren las puertas, no se solucionan las cosas, no son libres. En ese caso, ¿cómo enfrenta uno a esas personas? Porque es complicado, porque eso es directamente pelea. ¿Si me entiendes? Porque no lo van a aceptar, y menos una persona que no conoce de Dios. Bueno, es muy válida tu pregunta y es súper importante, pero la respuesta es ¿cómo contrarrestas eso si conoces a alguien que es orgulloso? Con amor. Cuando tú le muestras amor a esa persona, le muestras que te preocupas, oras por ella, la bendices, es el orgullo se va a quebrantar también con el amor. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que, nunca debemos pagar el mal con el mal, sino el mal con el bien. Así es como vencemos eso, con amor, con cuidado, con realmente mostrarle misericordia a las personas. Eso va a derrumbar cualquier muralla y aprovechar toda oportunidad que el Señor nos dé, porque va a haber ocasiones donde de esa persona quizá el Señor la aleje de nosotros o quizá no es que tengamos que vivir con ella, pero si son gentes que estamos en constante contacto, definitivamente mostrarles amor es lo que va a romper esa barrera del orgullo. Tratarlos con amabilidad. Uy, eso desarma a cualquiera. Ese orgullo se desarma porque se desarma. Porque nadie se va a poner a pelear con alguien que lo trata bien, que eres amable, que eres cariñosa, que te preocupas por la persona. Entonces yo diría que, no es que yo diría, la Biblia nos dice que el amor cubre todos los pecados. Así que esa es una. Y mira que esta semana el Señor me ha estado enseñando un montón de cosas acerca de este tema precisamente. Y tengo ya preparado un estudio que habla precisamente de este tema y de cómo romper esas murallas, tanto en nosotros como en las demás personas. Lo tengo planeado no este fin de semana, sino para el siguiente. ¿Vale? Después de que acabemos el seminario, podemos hablar un poquito más si quieres. Sí, Sí. sin embargo, en los dos ejemplos que nos diste de Usías y de Nabucodonosor, eh, ahí vemos que ni el amor de Dios pudo convencer a Usías, por ejemplo. En el caso de Nabucodonosor, a mí me parece que él entendió porque era un hombre sabio, inteligente, y por eso entendió el mensaje que Dios le puso. Pero sí hay, quizá esto del orgullo es un pecado tan grande que es de los que más, te lo digo porque en el chat de los compañeros del grupo que creó ITL, hay una persona con muchos conocimientos, pero es muy orgulloso. Y por más que todos nos damos cuenta de lo que esta persona tiene, no sabes, todos de una forma muy amorosa. Busca de una forma, de otra, porque pues por suerte somos muchos en ese chat
Y entonces, como somos tan diferentes los seres humanos, todos hemos tratado de distintas formas hacerlo entender, y la única ocasión pareció cuando le vino un problema dental tremendo y ahí se dobló y dijimos, ay, ya lo entendió. Pero ahorita que ya se recuperó, otra vez está igual, muy ¿Sabes qué orgulloso y no hay pasa? forma. Que Dios conoce el corazón de las personas. En primer lugar, lo que nos toca a nosotros es mostrar amor, lo que Dios nos ha enseñado. Pero otra cosa es que Dios es Dios, Él es soberano y Él conoce los corazones de las personas. Él sabe que los quebrantamientos van a causar tanto como pérdidas o van a causar arrepentimiento. Entonces, de todas maneras, el orgullo va a producir caída y quebrantamiento. De esa no nos podemos salvar. Y lo que estás diciendo es que me estás afirmando lo que dice aquí, que el pecado del orgullo no lo podemos ver nosotros mismos. Si no tenemos a alguien que nos lo diga directamente, va a ser muy difícil que nos demos cuenta, porque el orgullo, otra cosa que hace es justificar nuestras acciones. No, es que soy así por esto. No, es que actúo así por esta situación. Y entonces eso es como estar culpando a las personas o a las situaciones para justificar esa acción que en realidad es puro orgullo de nuestra parte. Pero que Dios va a quebrantar, ya sea para bien o para mal. Y solamente Él conoce los corazones y solamente Él sabe en quién sí va a funcionar y en quién no va a funcionar. Como nosotros no somos Dios, como nosotros no tenemos esa omnisciencia, entonces nosotros nos toca actuar como Jesús actuaría, con amor y ya dejándole a Él las consecuencias. Cuando las personas no quieren responder a ese amor, simplemente el Señor se las va a llevar, las va a alejar de nosotros y el problema se va a quitar para nosotros. Eso es lo que generalmente hace el Señor. O puede ser que cambie a la persona, pero nosotros lo que nos toca es simplemente ser como Dios, demostrar ese fruto del Espíritu, que es ser pacientes con ellos, amorosos, no ser orgullosos, no ser envidiosos, ¿ok? Eso es lo que nos toca a nosotros. Hay que orar por esas personas. Y continuamos. Nuestro siguiente tema dice, el anciano sabio, corona de gloria. Aquí la escritura en el versículo 31 dice, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Cuando leí esto, me vino a la mente inmediatamente la figura de Jesús cuando Juan lo vio, cuando lo está describiendo en el libro de Apocalipsis, dice que vio a alguien que parecía como el Hijo del Hombre y que su pelo era completamente blanco como la lana. Entonces, estas canas obviamente no son automáticamente honorables, ¿verdad? Lo que hace que sean honorables es que se hayan ganado con la justicia, en el camino de la justicia. Entonces, no es la edad lo que en sí trae honor, sino una vida de fidelidad, una vida de integridad. A los jóvenes, pues, les toca respetar a los ancianos que ya han caminado fielmente, y para todos nosotros, pues, si no hemos llegado a esa edad de las canas todavía, estamos construyendo hoy el legado de mañana. Y hay que pensar qué tipo de anciano queremos ser, alguien que nuestras canas, nuestra apariencia física de viejos, de ancianos, sea una corona de gloria para el Señor o no. Entonces hay que pensar en eso al futuro. Y vamos a continuar con el dominio propio mayor que la conquista militar. Y esto tiene que ver directamente con lo que hablábamos acerca del orgullo. Dice el versículo 32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Okay? En la época antigua, obviamente el conquistar ciudades era lo que hacía grande los imperios, ¿verdad? Grandes los reinos. Si la palabra del Señor nos está diciendo que es más importante, que tiene mucho más valor el saberse dominar a uno mismo que conquistar ciudades, híjoles, eso nos dice lo difícil que es el dominio propio. Pero recordemos que el dominio propio es un fruto
es fruto del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no tengo excusa para decir, es que no me puedo controlar. Ay, es que se me chispoteó, como diría Chespirito. No. Entonces, aquí la palabra paciente literalmente significa largo de narices. En hebreo, la nariz se asociaba con la ira, como con un resoplido, así como los toros que respiran cuando están enojados, se les hincha la nariz. Entonces, ser largo de nariz significa que toma mucho tiempo antes de que la ira salga. Entonces, tenemos que ser pacientes. Para eso necesitamos paciencia, para poder controlar nuestros impulsos. De verdad que funciona. Cuando ustedes se pongan en una situación o estén en una situación que les haga exasperarse, que les haga sentirse enojados, enfadados, respiren. De verdad que funciona. Respiren. Hasta 5 segundos de respiro en ese momento les va a ayudar a detenerse, a actuar o a decir cosas que después nos podamos arrepentir. Que me hicieron, tomo un respiro profundo y eso va a ayudar a mi cerebro a pensar antes de actuar. Tomen eso como si fuera una práctica, ¿ok? Acostúmbrese a tener ese hábito, de verdad funciona. Entonces, conquistar una ciudad era el máximo logro militar, pero Salomón dice que controlarnos a nosotros mismos es una hazaña mayor. Hoy salgamos con la mentalidad de que me tengo que dominar a mí mismo. Tengo que controlar mis impulsos y para el Señor esto vale más. El estándar del Señor es mejor que yo me controle a que yo tenga miles de éxitos conforme al mundo. Es mejor que tener miles de títulos o miles de éxitos en el trabajo, lo que sea. Es mejor para mí el controlarme a mí mismo, ¿ok? Entonces, con los versículos que hoy vimos, tenemos los contrastes aquí muy obvios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que el mundo valora? El mundo valora mucho con injusticia, no les importa cómo hayan tenido las ganancias, lo importante es volverse rico y ser poderoso y de acuerdo al mundo. También le encanta el oro y la plata, ¿ok? Porque eso le pone valor a las personas. Repartir despojos con soberbios, la fuerza militar eh, o la violencia quizá, y lo que parece derecho. Eso es lo que valora el mundo, lo que le parece correcto a su parecer y lo que es justo para su perspectiva. Pero en lo contrario es lo que Dios valora. Dios valora poco con justicia, sabiduría e inteligencia, humildad con los humildes, dominio propio y el camino de los rectos. Y todo esto nos lo enseña el Señor, está tan obvio en su palabra. Y hay un hilo que lo une todo, que en realidad también nos sirve para desarmar el orgullo, que es la humildad. Porque valorar la justicia sobre ganancia requiere humildad, es decir, no creerme merecedor de todo. No, esta es una gracia del Señor. Tengo poco, tengo mucho, es porque Dios me lo ha dado, porque Él me ha dado las fuerzas y la salud para pararme todas las mañanas e ir al trabajo y ganarme ese pan. Es una bendición del Señor, es gracia de Dios y se lo debo a Él. No es mi esfuerzo, ni es porque yo me lo merezca, es porque viene del Señor y tengo que agradecer y eso es humildad. Buscar sabiduría sobre riqueza, eso también requiere de humildad, porque reconocemos, al reconocer que necesitamos aprender, pues eso necesita humildad de nuestra parte. O cuando me equivoco, se necesita humildad para aceptar que nos hemos equivocado, que quizás teníamos una idea equivocada de algo. Se necesita humildad. Apartarse del mal también requiere de humildad porque eso es admitir que podemos estar equivocados. Evitar la soberbia igual necesita humildad, no debemos creernos jamás superiores a absolutamente nada, a nadie. Y tener dominio propio, pues obviamente que también es cosa de la humildad, porque eso quiere decir que mis deseos no son los que reinan, mis deseos no son los que van a imponer su voluntad, sino que son los deseos del Señor sobre mí. Entonces, la semana pasada estudiamos que Dios es soberano y la respuesta correcta a esa verdad es la humildad. Si Él es Dios y yo no lo soy, pues entonces debo valorar lo que Él valora, caminar donde Él me guía y someterme a su definición de éxito. Siempre tengo que valorar todo lo que me pasa en la vida y todas las situaciones, todo en esta tierra, a través de sus estándares.
que son claros en la Biblia. Y entonces vamos a terminar con estas preguntas de reflexión, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Estamos invirtiendo más en adquirir cosas, en adquirir éxitos o en adquirir sabiduría? ¿Cómo estoy caminando? ¿Mi camino es el que parece derecho? ¿O es el que Dios me ha trazado? ¿O es el que me dijo Dios por aquí camina? ¿O es mi propio camino que a mí me parece recto? ¿Qué batallas estoy peleando? ¿Estoy más enfocado en conquistar circunstancias externas? ¿O en tratar de arreglar problemas externos? ¿O en dominar mi propio espíritu? Entonces, cuando nos encontremos con gentes o situaciones que quizás son difíciles, antes de verlos a ellos, veámonos a nosotros mismos, porque muchas veces el Señor va a poner esas situaciones y esas gentes problemáticas cerca de nosotros para sacar algo de nosotros, algo que el Señor quiere transformar. Entonces, primero hay que mirarnos a nosotros, hay que pedirle al Señor que nos examine, que nos muestre lo que no le agrada, lo que nos va a traer destrucción. ¿Cómo podemos detectar el orgullo en nuestro propio corazón antes de que lleve a la caída? Hay que pedirle sabiduría al Señor, hay que orar, hay que obedecer su palabra, hay que escucharla. ¿Cómo voy a obedecer su palabra si no la conozco? Todos los días leo su palabra, la estudiamos, gracias a Dios que están aquí, que todas las semanas podemos estar estudiando su palabra, pero no es suficiente. Cada uno tiene que hacerlo individualmente todos los días, porque es comida espiritual. Comemos todos los días, hasta 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer lo mismo con la comida espiritual que Dios nos ha dado. Por último, ¿en qué área necesita más dominio propio mi vida? ¿En la ira? ¿En la lengua? ¿En los apetitos carnales? ¿En los pensamientos? ¿En la flojera? ¿En dónde necesito más dominio propio? El Señor también nos lo va a hacer muy claro. Esto yo creo que ni siquiera necesita Dios decirnos, lo sabemos bien en dónde fallamos en ese aspecto. Hay que pedirle ayuda al Señor y transformar nuestra mente con estos proverbios. No quiero ser necia, quiero ser sabia, Señor, ayúdame. Amén. ¿Qué les parece si tienen una tareita para la semana? Especialmente para ese de dominarse, para eso de dominarse a sí mismo. Hay que tratar de memorizar este versículo. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Cada vez que yo me encuentre con una situación donde yo me enoje y vaya a salir el impulso de algo, tomo un respiro y me acuerdo de este versículo. Más vale ser paciente que valiente, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Entonces, memorícenlo. Cuando memorizamos la palabra de Dios, es un arma fabulosa cuando estamos en situaciones que nos pongan en tentación o que nos pongan en estrés. Sirve, de verdad, se los digo por experiencia. 2, identificar tu camino que parece derecho. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre un área donde hemos justificado algo que quizá no está alineado con Dios. Quizá estamos haciendo algo que a nuestro parecer está bien y es correcto, pero ¿acaso es el camino de Dios o es mi propio camino que me parece a mí recto? Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre eso. Y obviamente hay que practicar la humildad activa. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades que nos traiga esta semana para elegir lo poco con justicia, sobre lo mucho sin derecho, la humildad, sobre las ganancias malas, oportunidades para demostrar humildad. Hay que pedirle al Señor que nos dé oportunidades para practicar esto. Amén.